estamos pasando la quinta revolución industrial. Para muchos de nosotros eso no suena a algo importante que esté ocurriendo. Después de pasar por el vapor, la electricidad, la informática y las telecomunicaciones, estamos desde hace tiempo viendo cómo la inteligencia artificial se ha metido poco a poco en nuestras vidas. Desde hace más de 20 años, los algoritmos nos están mandando. En todos los niveles recibimos mucha información a partir de recomendaciones, ¿sí? Cuando nos metemos a cualquier plataforma, vemos cómo nos tienen trazados y conocen qué es lo que queremos antes de que nosotros siquiera sepamos qué es lo que buscamos. Cómo esa tecnología está también haciendo que cambie nuestras vidas y cómo puede hacer que la salud también tenga un impacto, es lo que tenemos que forjar de aquí en adelante. Entonces, ya tenemos a nuestra disponibilidad un grupo de asistentes personalizados, muchas veces, que son expertos en temas particulares, que nosotros muchas veces no manejamos y que necesitamos comenzar a interactuar con ellos. Cuando ayer le pedí a 3 de esos asistentes que me dieran alguna frase introductoria para cómo podría comenzar esto, las 3 formas en que Cloud, en que ChatGPT y que Meta ahí respondía a esto. ¿Cómo sacarle provecho a estas herramientas? Recuerdo cuando estaba haciendo mi maestría en ingeniería de sistemas, comenzaron a hablar de una cosa que eran las redes profundas. Estoy hablando de 2012. Y todos decíamos, no, son redes neuronales comunes y corrientes, solo que son más grandes y que tienen una capacidad un poco mayor. Cuando más adelante, unos años, 4 o 5 años, comenzó todo el revuelo que venía produciéndose principalmente con las imágenes y el reconocimiento, la interacción y todos los éxitos que tuvieron en este sentido, pues la cosa ya se vio que era mucho más allá. Y además de esto, Google nos ha dado el regalo más grande que quizás pueda haberse dado, que es el modelo de los Transformers. Este es el artículo Attention is all you need. Y este artículo en el 2017 comenzó a ser la vía por la cual se dio la gran transformación en lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. A partir de los Transformers, cuando comenzaron a hacerse más grandes, se dio un entendimiento del lenguaje de una manera mucho más profunda. Y no solamente con el lenguaje, porque ya lo que estamos viendo son sistemas que no entienden lenguaje, sino que también entiende visión, las imágenes, también entiende sonido. Entonces ya los modelos multimodales, por ejemplo lo que habla ChatGPT, que es el 4O y la O es omnimodal, o sea que es capaz de entender varios tipos de modelos, las cosas ya cambian de nivel. Entonces, ¿cómo eso ha permeado la medicina? Nosotros pues conocemos las áreas de diagnóstico, tratamiento y pronóstico como las 3 áreas en cuanto a salud que por lo general nos interesan más. En diagnóstico, desde la medicina tradicional se ha venido utilizando los modelos normales, redes neuronales, lógica difusa, computación evolutiva para intentar hacer un diagnóstico. Y eso se ha aplicado a muchas cosas, al infarto, el manejo de reconocimiento automático a partir de imágenes, de radiografías, de resonancia, diferentes actividades. Adelante con las redes profundas, ¿sí? Se comenzó a dar un desarrollo mucho más y un entendimiento mayor con mayor profundidad de las imágenes. Y lo que estamos llegando hoy por hoy es que ya podemos llegar a interactuar a partir de los modelos Transformers y los sistemas de visión-lenguaje con la misma imagen. Entonces, ese adelanto y ese cambio hace que la forma de interactuar no sea un solo sistema que sea capaz de decir sí o no, que va a vivir o no va a vivir, o que si está presente tal enfermedad o no está presente, o a lo sumo varía un conjunto de posibilidades reducidas, y ya estamos pasando a un punto donde
la interacción con el sistema será mucho más profunda y amplia. Entonces vamos a poder interactuar con una imagen, preguntar específicamente a qué se refiere lo que está en tal zona de la imagen. Vamos a ser capaces de ser imágenes electrocardiográficas, por ejemplo, y las señales que se adquieren a partir de ahí, los sonocardiogramas, por ejemplo, y colocarle el fonendoscopio directamente a un paciente y que pueda hacerse la interpretación de eso, las ecografías y muchas otras cosas, van a favorecer que podamos tener una interacción mucho mayor con esto. Entonces, el llegar a obtener un pronóstico también asociado a esa serie de señales que pueden venir desde diferentes vías y esa interacción pueden cambiar por completo la forma como hacemos la medicina. No hay que decir además que la robótica va a ser algo que va a inmiscuirse cada vez más. Los sistemas de exoesqueleto que estamos quizás ya teniendo la posibilidad de interactuar con ellos en la parte de rehabilitación, los apoyos que enfermería pueda tener también de esos sistemas exos para el movimiento de pacientes en las camas y la parte de rehabilitación es algo bastante novedoso. Incluso se hablan de robots sociales y estos robots sociales que nos enfrentamos de todas maneras a la posibilidad de que tengamos una interacción no tan fluida y puede que seamos un poco reacios a este tipo de cosas, pero lo que se vio, por ejemplo, en el evento que hizo hace poco Tesla, donde tenía unos robots que interactuaban con personas y pues no solamente los vehículos y la conducción autónoma, sino ese grado de interacción en lo social que vamos a tener la posibilidad de tener, también se va a trasladar a la medicina. Imaginen ustedes que las personas puedan tener un acompañante permanente que conozcan sus gustos y que además interpreten y puedan reconocer situaciones puntuales y momentos de la salud que puedan ser peligrosos. Por ejemplo, reaccionar rápidamente a caídas, el poder interactuar en la lectura y, por ejemplo, llegar a tener una interacción que disminuya la posibilidad del desarrollo de demencia solamente por el hecho de poder interactuar, hablar y tener un estímulo continuo. Entonces, eso es algo. Entonces, desde la universidad, pues tenemos una oportunidad muy importante gracias al trabajo de investigación que hemos llevado, que se llama el Proyecto Gloria. Ese proyecto ha brindado la posibilidad de tener un computador de alto desempeño, es el primero que se tiene en Latinoamérica, un HP Fury Z8, que tiene 96 gigas en una tarjeta gráfica, que es un requisito muy importante para el desarrollo de estos modelos de inteligencia artificial con las características actuales. Junto con ellos pues tenemos un dispositivo de almacenamiento, una NAS que tiene 40 teras y además de ello, se tienen 6 escáneres en diferentes lugares dentro de la red de telepatología que nos va a aportar una información bastante valiosa para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Entonces, además de lo importante que es llevar la patología en casos difíciles a las regiones, también vamos a tener la posibilidad de tener un conjunto de casos que sea representativos para nuestra región y es algo que es muy necesario. Y de la mano con esto, dentro de la universidad estamos pensando el organizar, pues tenemos a puertas de poder trabajar en un laboratorio de investigación en inteligencia artificial en salud. Ese laboratorio lo que busca precisamente es eso, el nombre se va a llamar Profundamente. ¿Por qué Profundamente? Porque en lo que se basa todo esto son las redes neuronales profundas o el aprendizaje profundo. Entonces el hablar de profundamente orientado a la parte de salud es una vía por la cual nosotros podremos comenzar a interactuar y llevar a nuestra práctica diaria este tipo de soluciones que cada vez van a estar más disponibles. De nosotros depende que esos modelos que cada vez se tienen más tengan una representatividad apropiada de nuestros propios casos y tener ajustadas soluciones para nuestro entorno. Y obviamente el comenzar a trabajar en ellos en salud es la tarea primordial y es el esfuerzo que día a día tenemos que tratar de llevar.
el comenzar a formarnos acerca de lo que significa aprendizaje en inteligencia artificial, acerca de lo que significa que son los sistemas profundos, en el aprendizaje de qué son los modelos de lenguaje, los modelos de visión, los modelos de difusión. Son temas que cada vez tenemos que manejar más y más, sobre todo si buscamos que no nos quedemos atrás. Entonces, ustedes son los llamados a participar en este tipo de tareas. La inteligencia artificial son múltiples herramientas, no es una sola, y cualquiera puede llegar a tener aplicaciones de mil y un formas, diversas formas para aprovecharlas. Y es lo que hemos visto desde el 2022, que sobre todo con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre, hizo que se disparara una situación que nunca antes íbamos a pensar que iba a suceder. El llegar a la inteligencia artificial general, o sea, aquella inteligencia artificial que fuera capaz de razonar de una manera similar al humano, cada vez está más cerca. Tenemos que reconocer que eso no es lo que actualmente tienen los modelos, que tienen bastante posibilidad de cometer errores, pero cada vez la forma en que razonan, en que interactúan con nosotros es más acorde con lo esperado. Y debemos conocer, debemos aprender a utilizar las herramientas, debemos saber cuáles son sus falencias, cómo darle la instrucción para que responda de manera apropiada, y todo esto requiere un proceso de formación. Después, más adelante, el siguiente punto es crear investigaciones para la aplicación y puesta en práctica de esos modelos en nuestro entorno. Entonces, lo que se tiene es la posibilidad de crear cursos, de diplomados, quizás llegar a una maestría, y todo esto sobre una base de investigación bastante robusta dentro de ese laboratorio. Entonces, el llamado que hacemos es a que comencemos a incorporar estas herramientas en nuestro día a día, a utilizarlas, a aprenderlas, a desarrollar soluciones para la salud basadas en ellas, y el cambio que se va a presentar va a depender de aquellos que sean capaces de innovar. Muchas gracias.